tardes para todos. Vamos a iniciar este segundo encuentro de análisis cartesiano. Em, ya ustedes pues hicieron un primer recorrido en lo que es la unidad número 1 y la unidad número 2. Bastante interesante, ¿verdad? Y vi que presentaron también la primera actividad. Algunos sí comprendieron la finalidad de las preguntas que estaban allí, ¿no? Unas preguntas que realmente iban más a eso, ¿no? A la parte analítica, aplicando algún método, pues en este caso es la parte cartesiana, haciendo también unas reflexiones, ¿no? Matemáticas de cierta manera. Y pues importante sí leer muy bien qué es lo que nos indican en cada interrogante, porque de ahí parte la respuesta. Como hay algunos que no leyeron esa parte de fundamentar lo que estábamos respondiendo, hay otros que sí lo hicieron muy, muy bien. Yo a las calificaciones, yo se las publico si Dios quiere de aquí al lunes, ¿ok? Les cargo la nota ahí en el cuestionario. Pero ya lo revisé de cierta manera y por eso les hago esa retroalimentación. De todas formas, allí les trataré de colocar algunos comentarios y si tienen alguna duda, pues por supuesto me dicen y yo les aclaro la interrogante. ¿Sí? Lo importante es el aprendizaje que nos deja estas actividades porque pues además de que tenemos un poco de presión por el tiempo, ¿no? En que tenemos que responder, pues aunado a ello nos permite de forma muy sencilla buscar autores, reflexiones y tratar de que nos permitan justificar lo que yo quiero dar a entender en una respuesta, en una pregunta específica, ¿sí? Entonces, bueno, realmente, pues felicitarles porque cumplieron el objetivo, pero sí vamos a tener que retroinformar a algunos estudiantes que vi que no respondieron de la mejor manera algunas preguntas y pues vamos a aprender de esto, ¿ok? Entonces, para la clase de hoy tenemos la unidad número 3, una unidad que se anida a lo que ya hemos conversado, ¿sí? Ya tienen allí la segunda actividad habilitada como tal, que es la parte del foro en el cual ustedes van a hacer un video y un análisis, ¿no? Ese video de análisis pues es más en función de lo que los demás compañeros van publicando. Entonces aquí yo les indico, ¿sí? Que la actividad consiste en cargar el video sobre el tema asignado. Puede ser el enlace, ¿no? En realidad, si no les deja cargar como tal el video, podemos colocar el enlace. A veces el aula virtual toma, cuando yo coloco el enlace, inmediatamente aparece el video, ¿sí? Enlazado. Si no, no hay problema, estará el enlace. Lo importante es que pues se logre ese compartir de saberes entre cada uno de ustedes, de que pues el compañero, por ejemplo, Carlos, pueda ver qué publicó Maricela y qué publicó Ismael en función de los temas. ¿Para qué se hace esto? Bueno, para tener un aprendizaje colaborativo, ¿sí? Porque cada uno de ustedes tiene un tema. Entonces, ya cada uno de ustedes va a aprender sobre ese tema que va a investigar y va a explicar, pero a su vez, pues vamos a aprender los temas de los demás porque tengo que ver la clase o la ponencia que me van a decir los demás compañeros y en función de eso hago entonces un análisis crítico de lo que me están planteando allí, ¿ok? Por eso, por ejemplo, aquí ya están los temas. Para Carlos Enrique García le toca el tema de método y razón. Para Ormaza Maricela le toca lo que es el conocimiento verdadero y para Rolando Ismael el conocimiento indubitable, ¿ok? Entonces, vamos a hacer algo también sencillo, máximo unos 15 minutos, ¿ok? De ponencia, en el cual ustedes aborden lo más importante de cada uno de esos temas. Publicamos aquí en el área de debate y posteriormente cada uno de ustedes pues hace una reflexión, ¿ok? Ese sí, problema. Si en esa reflexión queremos o debemos fundamentar, también sería lo ideal. Aquí en adelante es muy importante que ustedes fundamenten todo, ¿sí? Porque en la parte doctoral, bueno, yo siempre hablo sobre todo en posgrado, la investigación tiene que ir fundamentada. Entonces, si yo voy a comentar algo del método y razón de lo que dice el compañero Carlos, pues busco un autor que fundamente eso y de allí parte mi crítica. ¿Ok? Entonces siempre es muy importante eso. Busquemos material, citemos y de allí vamos a dar un punto de vista reflexivo. Ya después, si Dios quiere, en año y medio creo yo que le faltaría más o menos, ya que ustedes sean doctores, entonces ya allí empezarán a citarlos a ustedes en función de sus teorías, de sus propuestas y pues ese es el mundo del saber, ¿no? Citarnos unos a otros y comentarnos, aportarnos e ir creciendo en esta parte del conocimiento, ¿ok? Entonces, bueno, esa sería con respecto a la actividad número 2, está activa desde hoy y tienen chance hasta el próximo domingo, ¿sí? Que domingo 30 de julio, ¿ok? Bueno, em, vamos a empezar entonces por aquí.
Ok. Bueno, entonces tenemos la segunda unidad, la unidad número 3 de análisis cartesiano. Les muestro nuevamente el plan de evaluación para que recordemos que nos quedan ya solamente dos estrategias de evaluación, ¿verdad? La que acabamos de ver, que es un video con su análisis, y en la unidad número 4 estaremos hablando del método cartesiano y la matemática. Esta unidad número 4 no tiene como tal una clase, ¿sí? Sino esa clase la vamos a hacer colaborativa también. ¿En qué sentido? Yo necesito que ustedes en este momento tengan ya un tema de tesis doctoral, ¿ok? Y eso es a sentido de que nos obliguemos a que ya hay que pensar qué quiero hacer, ¿ok? Entonces, realmente lo que vamos a hacer en ese análisis reflexivo y comparativo, ¿qué es? Ustedes me van a analizar el tema de tesis doctoral o la temática de tesis doctoral que ustedes van a abordar y lo van a relacionar y a comparar con el método cartesiano. Es decir, ¿será que el método cartesiano me servirá a mí como futuro doctor en mi tesis doctoral? ¿Servirá como teoría? ¿Servirá como fundamento? ¿Aplicaré yo alguna de las etapas del método cartesiano? O también puedo decir no, ¿ok? Pero tengo que justificar muy bien y por eso es reflexivo para hacer esa reflexión de por qué considero que sí o que no. ¿Eso qué es lo que vamos a hacer en la clase de la última clase? Ustedes lo que van a hacer es, aquí en clase vamos a debatir cada uno, me va a explicar muy sencillito para que podamos asociar, me va a decir en una diapositiva, ¿ok? Lo pueden esquematizar y ustedes me van a decir entonces ¿cuál es la relación que tiene el método cartesiano con su tema o con su tesis doctoral? En eso es que consiste la unidad número 4. Yo solo les voy a habilitar un espacio para que ustedes carguen allí el archivo en Word, en ese caso, o lo transforman en PDF. Máximo allí yo les voy a indicar, serán unas 3 páginas como mucho, pero lo que quiero ahí sí es una reflexión propia de ustedes en la cual me indiquen la relación que tiene el método cartesiano con la tesis doctoral que cada uno de ustedes piensa abordar. ¿Ok? Y en esa clase lo que hacemos es eso. Carlos nos dice, bueno, mire, nos comparte su diapositiva, una sola, porque máximo que 5 minutos que puedan abordar y nos hace su disertación. Y de allí nosotros comentamos. Yo opinaré, yo le diré también mi punto de vista, Marisela dará su punto de vista, Ismael su punto de vista, después así, cada uno de ustedes. O sea que en tiempo deberían ser unos 15 minutos máximo ese encuentro, ¿ok? Y debatiendo unos con otros, o sea, ahí podemos estar al menos una media hora para cumplir con esta última actividad, ¿ok? Entonces, bueno, eso para indicarles ya la parte de evaluación. Ok, vamos entonces a conversar sobre el método y experiencia, ¿sí? Sobre todo porque hay un conocimiento que ustedes recuerdan que es el conocimiento empírico. Y ese conocimiento empírico se asocia a la parte de la experiencia. Y es muy utilizado y también se emplea en la parte de investigación porque la idea es tratar de que ese estudio empírico, ese conocimiento que podemos tener de la misma experiencia, pues tratar de probar si de alguna manera se puede convertir en conocimiento científico y abordar desde las pruebas metodológicas para confirmar si las hipótesis que se generan en esa experiencia pues son verdaderas o son falsas, ¿ok? Entonces, si vemos desde la concepción de lo que decía o definía Descartes desde el método y la experiencia, pues nos dice, por eso está entre comillas, nos dice allí, que una serie de reglas ciertas y fáciles, tales que todo aquel que las observe exactamente no tome nunca a algo falso por verdadero. ¿Ok? Y sin gasto alguno de esfuerzo mental, sino por incrementar su conocimiento paso a paso, llegue a una verdadera comprensión de todas aquellas cosas que no sobrepasen su capacidad. ¿Ve? Entonces, ¿a qué es esto? Efectivamente, la experiencia se genera de la convivencia del día a día, de las vivencias. Y eso es muy dinámico, porque cada persona aprende del contexto en donde se desarrolla, ¿ok? Pero no obstante, luego de esas precisas experiencias que tenemos, hay que reflexionar sobre serán ciertas, serán verdaderas o siempre se comportan así. Entonces, por eso es donde yo debo fundamentar aplicando un método para probar si realmente esas experiencias que se generan a veces, como dice allí, sin gasto mental, ningún esfuerzo mental,
pueden servir para convertirse en una teoría posteriormente. Porque en el lenguaje coloquial de nosotros manejamos muchas afirmaciones que pueden terminar siendo hipótesis. Yo pudiese decir, bueno, todas las personas que viven en esta ciudad son de X característica. Y ahí estoy generando un lema de todos. Entonces estoy involucrando a todo mundo, pero eso no es del todo cierto, porque tendría yo que hacer una prueba para fundamentar que el 100% de esa población cumple esa característica. ¿Ok? Y entonces si me voy a la teoría de probabilidad, pues decir que es totalmente probable porque está en el 100% o en 1, ¿no? En la escala superior de una probabilidad. Entonces, es eso en lo que hablaba Descartes, de que efectivamente nosotros desde la experiencia pues vamos a tener diversidad de información, diversidad de conocimiento, pero hay que entender luego cómo ese conocimiento pues se puede lograr o se puede convertir en un método, en una teoría, pero aplicando la investigación científica, ¿sí? Entonces, esta misma parte de la concepción del método y experiencia nos podemos preguntar a qué se aplica, ¿no?, este método. Entonces, la respuesta nos dice que debe aplicarse en función de la lógica a todo lo que tiene que ver con el funcionar de la razón. Por eso dice, deberá aplicarse lógicamente al modo de funcionar de la razón. Y es cuando nosotros hoy en día decimos, ay, ¿quién tendrá la razón sobre lo que está comentando una persona? ¿Él será el que tiene la razón o el otro será el que tiene la razón o yo soy el que tiene la razón o otra persona? Porque va a depender efectivamente de la cantidad de posturas que tenga una experiencia en específico. Porque cuatro personas pueden vivir la misma experiencia, ¿ok?, y adquirir conocimientos muy distintos o tener una postura muy distinta de lo que cada uno vivió. Entonces, ¿cuál es la cierta? ¿Cuál es la verdadera? Y es ahí en donde tengo que aplicar un método para yo poder responder y decir, ok, realmente la razón la tiene X persona, porque es la que cumple o genera que esa hipótesis que planteó es la única verdadera. Pero precisamente hay que aplicar un método científico para nosotros llegar a comprobar esa hipótesis. Y eso es lo que ustedes van a hacer de cierta manera en su tesis doctoral. Se tienen que plantear hipótesis inicialmente en ese planteamiento del problema para que al final de sus hallazgos y en su modelo matemático puedan decir entonces, mire, realmente sí se cumple la hipótesis de lo que yo estaba pensando, por lo que mi modelo es válido, de cierta manera. ¿Ok? Luego nos preguntamos cuál es el modo de conocer entonces la razón o cuál es el modo de conocer esa razón. Entonces, entran dos elementos fundamentales dentro de esta teoría, como es la intuición y la deducción. ¿Ok? Y nos dice entonces, la intuición y la deducción son los únicos dos modos de conocimiento. Y en matemática, pues efectivamente nosotros necesitamos siempre ser intuitivos y, ¿por qué no?, deductivos. Y lo vamos a ver también y lo van a aplicar, por supuesto, en su misma tesis doctoral desde el método, cuando expliquen qué método de investigación van a utilizar. Y nosotros en matemática, pues generalmente no usamos uno, utilizamos varios métodos, ¿no? Pero efectivamente la intuición es la que nos empieza a generar una duda, una chispa de mental y nos dice, uy, ¿qué pasará si yo hago esto? ¿Será posible esto? ¿Y qué ocurrirá en el sistema económico dentro de 50 años? ¿Y qué pasará en las redes de comunicación en 10 años? ¿Y cómo será el comportamiento de la demanda de un producto dentro de 5 meses? Entonces, siempre estamos tratando de cuestionar qué va a ocurrir en un futuro y pues en función de eso tratar de predecir, ¿no? Que por eso también entra el juego la probabilidad y sabemos que eso nunca nos va a dar una certeza del 100%, porque del todo pues estaríamos, imagínense, nos la sabríamos todas y jugaríamos la lotería todos los días, sabríamos que va a caer, ¿no? Pero eso no nos dice que no tengamos una alta probabilidad de acertar, ¿no? Entonces, esos dos elementos son los que habla Descartes de que, y no solo matemáticamente, sino hasta en la parte general del conocimiento, pues son necesarios, ¿no? La intuición y la deducción. Pero nosotros, les decía matemáticamente, a veces decimos, por deducción se aplica esto, por deducción llegamos a esto. Y vamos a ver entonces qué es eso de la deducción, qué es eso de la intuición, ¿no? Entonces aquí vamos a ir definiendo, ¿sí? Aquí por acá, ok. Entonces, intuición, el primer elemento. Entonces, ¿qué es la intuición? Entonces, nos dice, la concepción de un espíritu sano y atento. Fíjense que desde ese momento
Ustedes podrán preguntarse, ¿y qué es un espíritu sano? ¿Y cómo sé yo entonces que alguien no está sano espiritualmente, no? Y eso entra en controversia porque, pues, ¿cómo se va a poderlo saber? Pues dependerá de lo intrínseco de cada persona, ¿no? Pero lo que sí es importante es que esa persona, pues, considere que su espíritu es sano. Y la atención es porque debería estar en sus cinco sentidos y que tenga las capacidades completas para poder generar una opinión que sea certera o no, pero para poderla generar. Porque desde este punto de vista, la intuición nos dice ciertas hipótesis que precisamente no sabemos si son ciertas o no. Unas terminarán siendo muy obvias y otras a lo mejor pues terminarán siendo inciertas y al final del estudio es donde podremos concluir qué es lo que está ocurriendo allí. Porque yo a veces le digo a los estudiantes de estadística, ¿no? Cuando nosotros vemos en probabilidad algo que da 0%, pues ahí sí estamos totalmente seguros que eso nunca va a ocurrir, pero sabemos que si yo genero una probabilidad del 0%, pues intuitivamente ya sé que eso no, ni para qué lo pregunto, ¿no? Y el ejemplo más sencillo es ese, de que yo pueda tener en una bolsa una sola pelotica negra y yo le pregunte que voy a sacar una verde. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Nunca va a ocurrir. Entonces, la intuición ya me dice allí claramente, no, eso no va a ocurrir. Y es totalmente cierto, ¿no? O al contrario, que yo solo tenga una pelotica o pelotas negras y yo le pregunte, ¿cuál es la probabilidad de que saque una negra? Pues todas, ¿ok? Porque siempre van a estar negras allí. Ahora, el detalle viene cuando empiezo a mezclar, ¿no? Entonces, eso es en función de la intuición, son esos criterios de duda que empiezan a partir del investigador y que nos dice, bueno, ¿será que sí o será que no? Pero son opiniones, opiniones que de cierta manera no sé si serán ciertas o inciertas, ¿ok? Luego dice, tan distinta y tan fácil que ninguna duda quede sobre lo conocido. Es el elemento básico del conocimiento. ¿Y por qué? Porque precisamente si nosotros no nos planteamos dudas, si a nosotros no nos generan esas chispas que llamo yo de conocer, de aprender, pues efectivamente nunca vamos a plantearnos hipótesis y nunca vamos a ver si realmente eso es real o no. ¿Ok? Porque eso es lo que ustedes van a hacer dentro de su misma tesis doctoral. A lo mejor en estos momentos ustedes tienen muchas ideas, a lo mejor ya tienen una idea, ¿sí? O a lo mejor dos, tres, cuáles ideas, pero de allí ustedes dicen, no, pero yo ya tengo que tomar una decisión, yo tengo que pensar qué voy a hacer y en ese momento que ustedes, sin embargo, dicen, bueno, mire, yo quiero hacer un modelo matemático para estimar la demanda del consumo de X personas en los próximos 10 años, o X producto, bueno, por poner un nombre. Ya más o menos ustedes al tener ese tema o ese título pudiesen predecir qué o pudiesen decirme qué esperan como un resultado. Porque eso pasa mucho, donde yo digo, bueno, yo más o menos me imagino que eso me tiene que llegar a dar un número, pero un número que viene por una fórmula y que a lo mejor tendría que aplicar un proceso de correlación de variables y por supuesto aplicar un instrumento a la proceso. Y ya nos hacemos un esquema mental sobre lo que pudiese hacer. ¿Eso significa que ya es el resultado y que así va a ser? No, porque cuando ustedes empiecen allá a involucrarse capítulo por capítulo, pues se van a dar cuenta que muchas cosas empiezan a cambiar, hasta el mismo título. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes se cuestionen, porque si no hay cuestionamiento, pues no hay conocimiento. Porque si yo no me cuestiono qué es lo que está pasando, por qué simplemente, y eso lo vemos hasta en el mismo aprendizaje, porque si yo no me cuestiono y por qué la X pasa para acá y no se queda aquí, y por qué tengo que agrupar términos semejantes, y por qué no puedo sumar peras con manzanas, entonces nunca voy a llegar a aprender o a conocer más allá de lo que nos dicen, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a creer todo lo que nos dicen. Y no cuando nos preguntan, ajá, ¿y por qué eso es así? No sabemos, porque así me lo enseñaron. Entonces, ese, pues, no es el deber ser desde este primer elemento del conocimiento. Entonces, si realmente nosotros queremos conocer sobre un tema, pues debemos aplicar la intuición, ¿ok? Y de ahí les dejo también lo que sería entonces la idea intuitiva. Y yo les pregunto a ustedes en este momento, por eso hay una interrogante. Yo les pregunto. Ahí dice un triángulo. Yo quiero saber si les digo simplemente un triángulo, ¿qué se viene a la mente de ustedes en este momento? Dígame una sola palabra que que les venga a la mente a cada uno. A ver, Carlos, ¿qué se viene en su mente? Hipotenusa. Ajá, fíjese, hipotenusa, voy a anotar por aquí, hipotenusa. Ajá. A Marisela, ¿qué le viene a la mente? Figura. Ajá. Y a Ismael. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero así Ajá.
Eso es del área, un Ok, área, fíjese. Ok, donde tal vez haciendo con el cálculo y todo eso. ok, fíjese. Bueno, y entonces a lo mejor me preguntan a mí, y yo diría lados. Ok, bueno, pues se me viene ese elemento. Si ustedes nunca en su vida hubiesen visto un triángulo, ¿me pudieran haber respondido esto? ¿Sí o Hacer no? una, ¿Ah? hacer una palabra tan propia de la geometría, tal vez no, ¿no? Como a diferencia de un árbol que desde pequeños lo vemos, tal vez un triángulo, probablemente, lo más probable. Ok, pero lo intentarían. No sé, tal vez en las palabras bastante técnicas, como lo pronunció Carlos, probablemente no, pero tal vez en palabras Yes. básicas o desde la necesidad de la interpretación a eso, yo creo que sí podríamos, por ejemplo, yo figura, creo que no necesariamente conociendo un tema geométrico podría Ujú. haber dado esa palabra, posiblemente. Correcto. Y es así, porque nosotros tratamos de interpretar de alguna manera el término. Entonces, a mí me dicen cosmovisión, y entonces usted empieza, bueno, a mí eso me suena como a, y al otro no, pues más o menos yo creo que eso. Y empezamos a otorgar ciertos elementos, ¿ok? Ahora, fíjense que cuando yo ya conozco el concepto, pues efectivamente voy a dar cosas ciertas, pero que de una u otra manera vienen de la intuición. Intuición que ya está en la memoria, porque ya lo conozco. Pero no obstante, cuando son conceptos no conocidos, igual yo puedo generar términos, criterios o lo que les decía, terminan siendo hipótesis muy sencillitas de algo que yo considero que es porque lo relaciono en mi memoria con otros términos que conozco. Entonces, por eso nos dice que de ahí que la intuición nos lleva de una manera inevitable a la deducción. Porque si yo de otra manera empiezo a intuir con varios elementos y yo ahora hiciera hacia atrás y les empiezo a decir a ustedes, claro, ya porque conocemos, ¿no? Pero si yo hubiese ahora empezado y les digo hipotenusa, figura, área y lados, ¿a qué les suena? Ustedes me hubiesen dicho a lo mejor triángulo. Otros me hubiesen dicho, ah, figura geométrica. Otros me hubiesen dicho, sí, qué sé yo. Ya empiezo yo entonces a dar un concepto de o a deducir qué pudiese ser en función de los elementos intuitivos que cada uno de ustedes me dijo. Entonces, ya nos vamos a dar cuenta que la intuición me permite deducir y que si yo ya tengo la deducción, puedo irme a la intuición. ¿Ok? Entonces, por eso nos habla de que consiste en una serie sucesiva de intuiciones apoyadas en la memoria, porque efectivamente, pues debemos tener allí en nuestro cerebro esa capacidad de almacenar información y toda esa información trata, ¿verdad?, de anidarse para dar respuesta a un concepto en específico. Y eso, preciso es lo que les digo, debe ocurrir con ustedes como investigadores en el área de su tesis doctoral. Tienen que tratar de explotar esa memoria y pensar qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir, será que me voy por aquí, será que me voy por allá. Prueben, experimenten, indaguen mucho, ¿ok? Sobre todo de estos temas en el doctorado en matemática, por experiencia propia, ¿sí? Eh, sé que se complica conseguir información. Entonces, cuando usted empieza a buscar, usted dice, pero aquí en Venezuela yo no consigo, por ejemplo, en mi caso, mucha información. Yo conseguía mucho en Brasil, en otros idiomas, videos de explicaciones también en otros idiomas, pero no obstante, aplicaba esto. Porque yo veía a la persona a lo mejor en otro idioma y no podría entender mucho, pero la simbología, el logicismo que utilizaba para resolver un ejercicio me permitía a mí llegar al conocimiento. Porque yo decía, ah, que está aplicando esto, fíjese por aquí, me voy por allá. Y eso generaba entonces lo que se conoce también como una idea intuitiva. ¿Ok? Y el conjunto de ideas intuitivas pues nos permiten formar conceptos sólidos sobre un tema en específico. Y esto también lo digo porque recuerden que hay términos que dependiendo del contexto tienen un significado. Entonces, por eso tengo que también ser muy claro de qué idea o qué conjunto de ideas intuitivas se asocian en lo común para generar un concepto que pueda terminar siendo verdadero. ¿Ok? Entonces, si ya vemos ahora, ya vimos la intuición, vamos ahora con la deducción. En cuanto a la deducción, pues nos habla Descartes de que consiste en una operación por la cual comprendemos todas las cosas
que son consecuencias necesarias de otras conocidas por nosotros con toda certeza. Y es lo que vimos en el mismo ejemplo del triángulo. Ya aquí en la deducción me permite a mí entonces afirmar que realmente es un triángulo, que realmente un triángulo tiene una hipotenusa, que realmente es una figura geométrica, que puedo determinar el área de esa figura geométrica y que por lo menos pues tiene un número de lados, ¿ok? Entonces, eso ya es la deducción de aplicar anteriormente la intuición, ¿ok? Un conjunto de palabras, de características, de lluvia de ideas que vienen de la memoria y que todas ellas pues me permiten después deducir, se refiere a esto, y fíjense que hasta formar ya un concepto con esas palabras. Porque yo pudiese decir con lo que ustedes me ayudaron también, bueno, es una figura que contiene una hipotenusa, puedo determinar el área y posee lados. Y generé un concepto muy sencillito ahí, micro, de lo que ustedes generan, ¿ok? Entonces, en conclusión, primero, la deducción no necesita, como la intuición, una evidencia presente. En cambio, la intuición sí, porque yo debo empezar desde allí, de decirles a ustedes el triángulo, decirles un triángulo, de decirles elementos, decir palabras, para que ustedes tengan esa evidencia como base y puedan empezar a generar ese proceso cognitivo. Mientras que la deducción no, porque ya la deducción se va a ayudar es de la intuición para generar esa conclusión pertinente, ¿ok? Otra conclusión es que la intuición nos ofrece el conocimiento de los principios, ¿ok? Y la deducción, el de las consecuencias. Por eso primero debemos partir de una intuición para llegar a la deducción, ¿ok? Y pues de allí también tenemos que estar claros que no podemos llegar de otro modo a materializar un concepto si no partimos desde esa intuición o el mismo conocimiento del principio, de la base de lo que ustedes quieran estudiar o quieran proponer allí, ¿ok? De ahí nacen dos métodos, ¿no? Dos métodos que se aplican en la investigación y que entran dentro del mismo análisis cartesiano, que es el método deductivo y el método inductivo. Entonces, ¿para qué me sirve el método deductivo? Primero, para probar una teoría existente. Si ustedes en su tesis doctoral pretenden probar una teoría que ya existe, pues van a aplicar el método deductivo. ¿Ok? Ahora, si ustedes en su investigación doctoral pretenden crear una teoría, pues ya estaríamos hablando del método inductivo, porque el método inductivo pretende desarrollar una teoría. Ahora, por supuesto, a nosotros igual a este nivel no vamos a crear de ya para allá y vamos a crear entonces una teoría y vamos a decir, este es nuestro teorema. Por supuesto que no, pero algo nace. Y eso es lo importante, dejar ya el principio del modelo que nosotros queremos proponer y en función de eso se generarán entonces más investigaciones, pruebas de fiabilidad y confiabilidad que al fin de cabo permitan a lo mejor comprobar que ya se convierte en teoría. ¿Ok? En el método deductivo, pues vamos a ir de lo macro a lo micro, es decir, de lo general a lo particular. Eso es el método deductivo. ¿Ok? Mientras que en el inductivo, pues es al contrario, nosotros vamos de lo particular y vamos a tratar de predecir lo general. Bien. En el método deductivo tenemos una serie de etapas, ¿no? Pero en este caso van a ver que son más etapas que en el inductivo. En el método deductivo, la primera etapa es empezar con la teoría existente, porque como yo la quiero probar, pues debe existir, por supuesto, ya la teoría. Entonces yo empiezo de allí, escojo esa teoría existente que quiero probar. Posteriormente tengo que formular la hipótesis que se base en esa teoría existente. ¿Ok? Puede ser una nueva hipótesis, sí, por supuesto, pero una nueva hipótesis que se relacione con esa teoría. ¿Ok? Después, ¿qué hago? Bueno, tengo que irme a recoger datos que me permita probar esa hipótesis. ¿Ok? Y entonces en esa recolección de datos, pues hay, por supuesto, otros procesos estadísticos y de confiabilidad implícitos, ¿no? Pero en general es eso, recoger una serie de datos. Después, ¿qué hago? Analizo, ¿ok? Ese conjunto de datos y hago una conclusión para decir, bueno, esa hipótesis se aprueba o se rechaza. Eso es lo que hacemos en el método deductivo. ¿Ok? Ahora en el inductivo, ¿qué hago yo? No, simplemente yo voy primero a la observación, ¿ok? Que ese método de observación es obtener características del modelo, del objeto, de lo que yo estoy evidenciando, de la experiencia. Eso es observar, ¿ok? Yo a veces les preguntaba a algunos estudiantes qué observa, ¿no? Yo les mostraba, por ejemplo, este objeto y les decía, ¿qué observa? Y de una vez me decían, un lapicero. Y yo les decía, no, eso no es lo que yo observo.
Usted le está dando el concepto porque su memoria ya sabe qué es, pero realmente yo lo que puedo observar allí es algo negro, tiene como una punta, puede medir más o menos unos 4 centímetros. Eso es lo que yo debería observar, características. Ahora, después que yo tengo esas características, ahí sí puedo empezar a decir, ah, bueno, esto se comporta como un lapicero. ¿Ok? Pero hay muchos que observando esto una vez me decían, sirve para escribir. Sí, pero ¿cómo lo sabe? Sí, claro, yo ya lo conozco, pero tengo que abstraerme. Eso es un proceso de observación. El proceso de observación tiene que ir de cero. Yo empezar a realmente detallar qué es esto. Porque es que yo puedo decir un lapicero, pero cada lapicero tendrá ciertas particularidades, ciertas características. Entonces yo tengo que estudiar específicamente este. Vamos a ver qué tiene. ¿Ok? Entonces, eso es observar. Después, ¿qué hago? Trato de reconocer un patrón, pero un patrón en función de qué? De ahí sí puedo irme con varios bolígrafos, por ejemplo, o puedo probar varias veces el mismo bolígrafo y ver si siempre se comportan las mismas características, si siempre pasa lo mismo. Eso es tratar de reconocer un patrón. Decir, no, pero fíjese, mire, de 10 veces, 9 ocurrió esto. O de las 10 veces, nunca ocurrió. O de las 10 veces, 10 veces ocurrió. Eso es tratar de reconocer un patrón. Y después, pues entonces podemos desarrollar la teoría, porque si yo sé que de 10 veces sirve para escribir, pues yo concluyo, un bolígrafo sirve para escribir. Esa es mi teoría. De las 10 veces yo me di cuenta que no servía para borrar, pues efectivamente entonces una teoría es que el bolígrafo no sirve para borrar. ¿Okay? Pero eso porque logré reconocer un patrón mediante la observación. ¿Ok? Entonces, solo en el método inductivo, pues tenemos esas 3 etapas. Bien. Ahora, vámonos otra vez al deductivo. En el deductivo, como número 4, tenemos que las conclusiones del razonamiento deductivo solo pueden ser verdaderas si todas las premisas son verdaderas. ¿Ok? Eso es importante. A veces nosotros lo podemos tomar como esas proposiciones matemáticas que tenga, ¿ok? Como axiomas que se deben cumplir o como el mismo teorema o conjuntos de teoremas. Si nosotros vemos 3 proposiciones y esas 3 proposiciones que formulamos se cumplen, pues podemos concluir efectivamente que mediante el razonamiento deductivo eso es verdadero. Pero si ya una proposición no se cumple, pues efectivamente ya eso deja de ser verdadero mediante el método deductivo. ¿Ok? Mientras que el método inductivo, pues nos habla de que se forma de una conclusión extraída sobre la base de un método de razonamiento inductivo, ¿ok? Y nos dice, bueno, de cierta manera, que nunca va a poder probarse, porque fíjense que realmente es muy elemental, pero lo que sí puedo es invalidarlo, porque yo solamente desarrollo una teoría donde yo diga, no sirve para borrar, les decía. Y resulta que el día de mañana crean un lapicero con borrador. Y entonces yo digo, pero fíjense, se cae la teoría, porque es que sí existe, mira, sí existe un lapicero que puede servir para borrar. Y eso pasa, ¿no? Y fíjense que hoy en día nos cuestionamos muchas teorías que han identificado anteriormente y que pues en ese momento eran el boom, eran muy válidas y que ya a lo mejor hoy en día se caen. Les nombro una, por ejemplo, la de la pirámide de Maslow, ¿sí? No sé si la han escuchado. Ok, sí. Entonces, la pirámide mejor hoy la usamos, pero ya sabemos que le han hecho muchas críticas, la han mejorado, pero eso no significa que sea del todo mala, pero sí han tratado de invalidar esa misma teoría, porque dicen, no, ya las personas no llegan a un tope, ¿ok? Como decía Maslow, todas las personas siempre van a querer mejorarse, superarse, entonces nunca van a alcanzar esa autorrealización, dicen unos nuevos autores, ¿no? Entonces, eso es en función del método inductivo que... en vez de probarse, lo que nosotros buscamos es invalidar el concepto de esa teoría porque decimos, bueno, no siempre es así o a lo mejor a mí me ocurrió otro caso particular, pero lo que sí es importante es que para yo poder invalidar esa teoría tengo que haber generado una nueva. Tengo que haber generado un proceso de observación, de un reconocimiento de patrón y una nueva teoría que pues invalide a la otra. No tampoco es porque simplemente yo me siente aquí a decir que es inválida porque yo considero que es así, y así va a ser. No, tiene que generarse otro método inductivo que invalide, ¿ok? La teoría anterior. ¿Ven? Entonces, bueno, aquí les tengo 2 casos, ¿ven? En función de lo que hablamos. Caso 1, caso 2. Y entonces ustedes me van a ayudar a reconocer qué método se utilizó en cada caso. Si aplicaron el deductivo o si aplicaron el inductivo. ¿Sí? Entonces vamos a ver. El primer caso dice, las aerolíneas de bajo costo siempre tienen retraso. ¿Okay? Eso es lo que nos dice ahí. Bueno, yo siempre digo eso, pues. Las aerolíneas de bajo costo siempre tienen retraso. Después,
yo agarro y digo, bueno, si los pasajeros vuelan con una aerolínea de bajo costo, siempre van a experimentar demoras. ¿Ok? Después, ¿qué hago? Ah, bueno, recopilé datos de los vuelos de esas aerolíneas de bajo costo. Yo me fui y pregunté por ahí. ¿Usted qué aerolínea compró de bajo costo y se le retrasó? Ah, y usted se retrasó, y usted se retrasó, y así tomé una muestra. Y después me di cuenta que 5 de cada 100 vuelos de esas aerolíneas de bajo costo no se retrasan. Por lo que yo concluyo que esa hipótesis es falsa, es decir, una hipótesis que se rechaza. ¿Qué método utilicé ahí? El inductivo, ¿no? Porque estamos analizando las pequeñas partes y luego concluimos a una general. Ah, eso, Isma. ¿Y qué nos dice Carlos? Yo desde mi análisis en Sí, el caso uno, o sea, claro, inicialmente sí lo hace a través del inductivo, pero después sí llega a una deducción, en ese caso de rechazar la hipótesis. Eso lo veo. ¿Y qué nos dice Carlos? sí, también me inclino por la deductivo. Lo que pasa es que, claro, se presta ahí a una doble mirada, ¿sí? Ajá, ok. Vamos a ver. Entonces vámonos ahora al caso 2 a ver. Porque vamos a ver qué termina pasando. Fíjense, ahora yo me voy al caso 2 y lo voy a plantear de otra manera. Entonces ahora, primero, yo digo, bueno, un vuelo de una aerolínea de bajo costo se retrasa. Ok, eso es lo que yo afirmo siempre. Luego digo, se retrasan otros 20 vuelos de aerolíneas de bajo costo. Y entonces de allí, pues podemos emitir que las aerolíneas de bajo costo siempre tienen retrasos. Ahora, ¿qué método estaría utilizando? Claro, lo interesante de este caso es que no, en el fondo no hay un proceso de observación eh, objetivo, sino que ya se toma la verdad como que a priori, pues ya, mira, está pasando esto y no observé más y ya de algún modo pues concluyo eh, que las aerolíneas bajo costo siempre tienen retraso, sin ningún tipo de análisis, digamos, con la rigurosidad que de repente merece el estudio, pues ya. Eh, Probablemente estamos haciendo un error de cuando se escribe, por ejemplo, una falacia, ¿no es cierto? No Ujú. podemos generalizar. Por ejemplo, dado un caso particular de un evento, no es un patrón que represente a otro conjunto al que pertenece, ¿no? Entonces, al decir que un vuelo de una aerolínea necesariamente se retrasa, no quiere decir que todo se retrasa. Exactamente, sí, correcto. Ujú. ¿Y qué nos dice Marisela? Sí, concuerdo con mis compañeros en este caso, pues se genera una falacia en el tercer paso, ¿no? En el agrupar a todos los vuelos en un retraso. Esa- No, no, por exactamente, 21 en este caso no se puede afirmar la totalidad. exactamente. Entonces, bueno, en conclusión allí, ¿sí? En el caso uno, pues, como dijeron los compañeros, allí estamos aplicando el método deductivo, ¿ok? ¿En función de qué? Mira, vamos a regresarnos aquí. Vámonos a ver. Primero, empezamos con una teoría que es existente. Y esa sería la teoría existente. Las aerolíneas de bajo costo siempre tienen retraso. Ahí nos están diciendo que el 100% de las veces las aerolíneas de bajo costo tienen retraso. Eso es una teoría de alguien, ¿ok? Alguien lo afirma así. Bueno, tengo una teoría. Ahora me vengo al segundo. Vamos a formular una hipótesis. Bueno, la hipótesis entonces sería que si siempre esas aerolíneas tienen retraso, pues si los pasajeros vuelan con una aerolínea, pues también van a experimentar demora. Eso es una suposición, o sea, es mi hipótesis. Entonces, ¿qué hago yo para tratar de comprobar eso? Bueno, se recopilaron una serie de datos, ¿ok? Y luego, ¿qué llegó a conclusión? Bueno, yo tomé 100 vuelos y de los 100 vuelos solo 5, pues no se retrasan. Y como no se retrasan, por eso rechazo la hipótesis. ¿Y por qué la rechazo? Por lo mismo que ustedes comentaban, porque la teoría, el número uno, el pasito número uno de la teoría me dice que siempre tienen retrasos y no es así, porque fíjense que al menos 5, pues no lo tuvieron.
Entonces, si yo hubiese conseguido que de los 100 vuelos, los 100 se retrasan, pues efectivamente, ahí yo qué hago? Pues simplemente la hipótesis se aprueba, ¿ok? O se acepta esa hipótesis porque se está cumpliendo a totalidad lo que indico allí. ¿Ven? Mientras que en el caso 2, como bien todos lo aciertan, realmente tiende a ser un poco confusa porque pues yo pudiese decir que a lo mejor observé simplemente, ¿ok? Que un vuelo, porque yo estaba sentado allí y pude observar, mire, ese vuelo se retrasó. ¿Y de qué línea era? De la económica. Entonces, un vuelo, ¿ok? Como usted dice, un vuelo se retrasó. Entonces, después empiezo a darme cuenta, si hago el retroceso aquí, y digo, ¿por qué reconozco el patrón? Porque yo empiezo a preguntar, mire, todas esas aerolíneas, hay 20 vuelos de esas aerolíneas, mire, se retrasaron. Fíjese, bueno, eso cumple como un patrón, ¿no? Como que todas las que son de bajo costo se están retrasando hoy. Entonces yo formulo una teoría donde digo, bueno, las aerolíneas de bajo costo siempre se generan retrasos. Y es ahí en donde, al ser inductivo, pues yo puedo invalidar esa teoría porque efectivamente lo que nos decía Ismael, primero estoy generalizando. Claro, es lo que nos dice lo inductivo, voy de algo particular, de un vuelo, y estoy generalizando, de lo particular a lo general. Digo, bueno, de un solo vuelo, se retrasaron 20 más, pues sí, todo se retrasa. ¿Ok? Eso sería lo inductivo. Pero ¿puedo invalidarlo? Sí, por supuesto. ¿No? Porque a lo mejor al otro día pasó todo lo contrario, ¿no? Entonces, Claro. bueno, esa es la situación de esta parte de los métodos de investigación como tal. Y pues realmente yo siempre digo, vamos hacia la perspectiva y eso es lo que nos hace a nosotros indagar, cuestionar, investigar, para darnos cuenta si realmente pues todos estamos en lo cierto, ¿no? Y complementar las demás investigaciones, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les haya gustado el encuentro de hoy, que hayamos refrescado, aprendido algo, ¿ok? Sea pequeño, pero algo aprendimos. Y les dejo por aquí igual otro pensamiento de René Descartes, ¿sí? Que como hemos hablado de él, pues, y es muy interesante, ¿no? Nos dice, no describimos el mundo que vemos el mundo que podemos describir, ¿no? Y pues es así. Bueno, pensamos lo contrario, ¿no? Pensamos que describimos lo que vemos, pero realmente vemos es lo que podemos describir, porque efectivamente cada persona dará una descripción muy distinta. Y eso también es subjetivo, entra la misma subjetividad para cada uno. Entonces, bueno, realmente agradecido con ustedes. Hoy sí logramos dar el encuentro completo, ¿no? Sin interrupciones. La semana pasada, la clase pasada, tenía también un pensamiento que les dejé allí en las láminas de Descartes. Y bueno, agradecido con ustedes. Como les digo, les hago la retroinformación de la primera evaluación este fin de semana, para que vean lo cuantitativo, lo numérico, sí, la nota, pues. Y ya tienen la actividad número 2 habilitada. Cualquier duda estoy a la orden. Ya saben que para el siguiente encuentro lo que me van a traer es una sola diapositiva con la relación que tiene el método, o bueno, o la no relación que tiene el método cartesiano, el análisis cartesiano con su tesis doctoral. ¿Ok? Y Ya. hacemos un pequeño debate y con eso cerramos el curso. Pues, muchas gracias, profesor. Excelente. Bueno, agradecido, que estén bien, feliz fin de semana. Muy amable, gracias por todo, Seguimos en Nacho. Chao. contacto. Hasta luego, pues. Gracias. Compañeros. Chao. Hasta. Bien. Adiós. Vamos, chao.